Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, espero que se... Buenas tardes, Gisela. Sí, ya sé que está enferma y que no nos va, a... No nos va, perdón, no va a participar de manera con su voz, sino que a través del chat. Así que está bien. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, que las hayan aprovechado al máximo, que aquellos que no tenían tareas pendientes, pues las hayan disfrutado descansando y aquellos que tenían tareas pendientes, pues las hayan aprovechado poniéndose al día. Bien, ahora iniciamos lo que es una nueva semana de estudios, porque la semana pasada fue una semana de refuerzo y se utilizó para darle oportunidad a los jóvenes que estaban un poco atrasados. Entonces, esta semana vamos a iniciar ya con lo que es la unidad 5. Permítanme, voy a presentarles. Bien, iniciamos con lo que es la unidad 5, el cuento de terror. Y esta semana vamos a hablar también acerca de los actos del habla. Durante los estudios que tuvimos de los cuadernillos para prepararnos para el examen de lenguaje del MINET, recuerdan que hablábamos acerca de un cuento de terror, hablábamos del guante de seda. Entonces esos son cuentos de terror. Una de las características del cuento de terror es que el cuento de terror va a terminar o termina cuando la tensión es más alta. Por ejemplo, en el guante de seda, el cuento terminó, ¿verdad? Cuando los jóvenes o las personas que llevaban a la muerta se dieron cuenta de que no era una joven que estaba viva, sino que en realidad llevaban a un fantasma, a una ánima, a una muerta. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Cuando se descubre eso es cuando el cuento termina. Entonces, esa es una de las características de los cuentos de terror. Y para que tengamos un poco más claro acerca de los cuentos de terror, les tengo acá preparado un video y se los voy a presentar en este momento. Voy a poner un momento el video y lo voy a pausar. Les voy a preguntar si ustedes pueden escuchar el audio. Si pueden escuchar el audio, por favor me confirman. Un cuento de terror o relato de terror. ¿Pueden escuchar el audio? Sí, Ok, gracias. Terror es una narración, por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o al popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo y de angustia, a través de la recreación, por lo general, de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Los cuentos de terror tienen los siguientes elementos: personajes reales para el relato o imaginarios y fantásticos. Los personajes son las entidades sobre las cuales recae la acción. Si un relato cuenta la aparición de un fantasma, es probable que este sea también uno de los personajes del cuento. Como toda narración, el cuento de terror tiene un narrador definido, que es la voz que cuenta la historia. Puede ser el propio protagonista, un testigo o simplemente una voz que le cuenta. Los narradores de los relatos de terror suelen abundar en detalles, sobre todo en las descripciones, y suelen callar elementos que serán revelados luego, para generar tensión o expectativa mediante la elipsis. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso generado por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tienen su final en una revelación, aparición o desenlace. La estructura de la mayoría de los cuentos de terror no es demasiado distinta a la estructura general de los relatos breves. O
poseen un inicio, una complicación y un desenlace. Lo particular de la estructura en el cuento de terror tiene que ver con la distribución de los eventos en dicha estructura. O sea, que el cuento de terror puede terminar en su momento climático o de mayor tensión y carecer de un desenlace que reconcilie la trama y permita un nuevo estado de equilibrio de los elementos de la narración. Esto quiere decir, se acostumbra a terminar con la narración en cuanto el suspenso o la tensión hayan alcanzado su punto más álgido. Los personajes de un cuento de terror pueden ser de distinto tipo, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en tres. Los convencionales, aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no. Los siniestros misteriosos, aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, limitando la atmósfera de expectativas, angustia o desconfianza. Y los monstruosos, aquellos por lo general del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol del antagonista. Bien, esa era una presentación acerca de los cuentos de terror. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido. Igual si no han comprendido, la pueden volver a ver porque en este momento estoy grabando la clase y también voy a colocar ese video en un aula virtual que les he creado, pero más adelante les voy a dar el código para que ustedes puedan unirse. Espero que ya hayan visto el video que les envié temprano, donde se les explica cómo unirse a un aula virtual para que ustedes puedan hacerlo. Como primer tema de esta unidad tenemos lo que son los actos del habla. Y tenemos que un acto del habla es aquel que se lleva a cabo mediante la propia emisión de un enunciado, con la finalidad determinada de un contexto dado, tales como solicitar información, ofrecerla, pedir y ofrecer disculpas, expresar indiferencia, agrado o desagrado, entre otros. Al producir un acto del habla se activan simultáneamente tres dimensiones. Dentro de las tres dimensiones de los actos del habla tenemos lo que es el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El acto locutivo es el acto de emitir el enunciado, diciéndolo, pronunciándolo, etc. Comprende a su vez tres tipos de actos diferentes. Primer acto que comprende el acto locutivo es el acto de emitir ciertos sonidos, el acto de emitir palabras y el acto de emitir oraciones con un sentido determinado. Cuando emitimos sonidos es como cuando decimos ay o esos son sonidos, ¿verdad? Entonces con un ay podemos dar a entender que tenemos un dolor o que nos duele algo. Cuando tosemos, que tenemos tos o que estamos aclarando la garganta. El acto de emitir palabras es como cuando decimos buenos días, por favor, gracias, ¿verdad? Esas son palabras. Y el acto de emitir oraciones con un sentido determinado es como cuando decimos por favor, cómpreme un churro. Eso ya es una oración con un sentido determinado, es un sentido de súplica o de petición. Luego tenemos el acto ilocutivo, que es la intención comunicativa. Cuando hablamos de intenciones comunicativas, estamos hablando de actos como de afirmar, prometer, de dar a conocer un sentimiento, todo, ¿verdad? Lo que envuelve la intención comunicativa, es decir, la intención con la cual nosotros decimos el enunciado. Eso es el acto ilocutivo, la intención con la cual nosotros decimos ese enunciado. Luego tenemos el acto perlocutivo, que es la reacción que provoca dicha emisión en el interlocutor. El interlocutor es quien recibe el mensaje. Como ejemplo, ¿verdad?, de acto perlocutivo podríamos decir de que cuando nosotros emitimos un enunciado en el cual estamos pidiendo algo, tratamos tal vez de persuadir a la persona, o cuando nosotros vamos a contar una historia, ¿verdad? Posiblemente podríamos decir una frase como
¿Saben ustedes qué fue lo que me pasó el día de mi cumpleaños? Y entonces lo que tratamos de hacer es de lograr interesar a la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Lograr captar el interés de esa persona. Entonces, esa es la reacción que nosotros queremos provocar en esa persona, y la reacción que nosotros provocamos en la persona es el acto perlocutivo. De este modo, al emitir un enunciado como "te prometo que lo haré", estamos diciendo algo locutivo. Prometiendo una acción es el acto ilocutivo, y provocando un efecto de convencer a la persona de que vamos a hacer aquello que prometemos. Para que nos quede más claro acerca de los enunciados, lo que es un enunciado, porque estamos hablando mucho de enunciados, pero para que nos quede más claro lo que es un enunciado, también les tengo otro video y lo vamos a ver a continuación. Este video es acerca de los enunciados. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de aulafacil.com. Ahora aprenderemos sobre el enunciado. El enunciado es una palabra o un grupo de palabras ordenadas que tienen un significado completo. Por ejemplo, cuando yo digo, el niño juega con su hermana, o si les digo, hasta mañana. Ejemplos de no enunciados son: el coche sí, por embargo. Esto no tiene ningún significado completo. O si yo digo, tarde sí, entonces dos. Tampoco tiene un significado completo. Tenemos dos tipos de enunciados: las oraciones y los no oracionales o frases. Conozcamos cada uno de ellos. Las oraciones son cuando en el enunciado hay al menos un verbo. Por ejemplo, si yo digo, yo me he comprado un coche, en esta oración tenemos el verbo comprar, representada la palabra comprar. Ahora, los no oracionales o frases son cuando en el enunciado no hay un verbo. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué película más divertida?, no estoy utilizando ningún verbo. Espero que el tutorial te haya servido. Bien, entonces ahí vemos lo que son los enunciados. Y un enunciado es algo que tiene sentido, ¿verdad? Es una oración, es una frase que tiene sentido. Si no tiene sentido aquello, no puede ser un enunciado. ¿Queda claro lo de los enunciados? Hola, ¿les ha quedado claro lo de los enunciados o se los vuelvo a repetir? Sí, va, ok, gracias. Bien, luego tenemos acá las actividades, ¿verdad? Las cuales van a trabajar ustedes en su cuaderno, y tenemos este enunciado. Dice, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Luego debemos responder estas preguntas. ¿Cuál es la intención del emisor al pronunciar el enunciado? Bien, la intención del emisor al pronunciar este enunciado es la de captar la atención de aquellos que lo están escuchando, porque él dice, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Él está tratando de captar la atención de las personas. Luego dice, ¿qué acción puede provocar el enunciado en el receptor? La acción que puede provocar es la de prestar atención. En una conversación guiada, eso ya no, disculpen. Luego tenemos la actividad 2 en pares. Los cuentos de terror o relatos de terror son narraciones sobre eventos reales o imaginarios que se fusionan para constituir un texto que recrea situaciones, añadiendo elementos mágicos o terroríficos como monstruos, casas embrujadas
o bosques en los que habitan seres fantasmales. La intención de este tipo de narraciones es provocar temor en los lectores, hacerlos creer que las situaciones que están leyendo pueden sucederle a cualquier persona y que en este caso el lector puede ser víctima de los fantasmas o monstruos que aparecen en los libros. En este sentido, se retoma la ficción y la convierten en realidad en su memoria por sus creencias y sus temores. Luego debemos resolver estas preguntas. Escribimos el resumen de alguna historia de terror que conozcamos. Aquí lo que ustedes pueden hacer es preguntarle, ¿verdad?, a sus familiares si conocen ellos alguna cosa que les haya sucedido que pueda provocar terror. Por ejemplo, yo el otro día les contaba acerca de lo que nos había sucedido a la niña Jessica y a mí en un mercado, ¿verdad? De que le preguntamos a un vigilante sobre dónde poder comprar ciertos artículos y él nos respondió y pasó de nosotros, ¿verdad? No había pasado quizás ni un minuto, así fue un momento nada más que le dimos la espalda a él y cuando nos volvimos para preguntarle otra cosa, él ya no estaba. Entonces, esa es una situación de terror, ¿verdad? Es algo anormal. Entonces, una situación, una historia como esa es la que ustedes pueden escribir o lo que ustedes pueden preguntarle a sus familiares o que les haya sucedido a ustedes. Luego tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza ilocutiva de la historia? O sea, de la historia que nosotros acabamos de escribir. Recuerden que cuando hablamos del acto ilocutivo es la intención. Entonces, ¿cuál es la intención de contar una historia de terror? Pues causar terror, ¿verdad? Causar temor en la persona que nos escucha o que nos lee. ¿Qué efecto perlocutivo produce el cuento en quien lo escucha? Pues esperamos que cause terror, ¿verdad? Ese puede ser el efecto perlocutivo. No le va a causar paz, no le va a causar sentimientos de tristeza, sino que tiene que causarle terror. ¿Y cómo definiríamos la palabra terror? Ahí nosotros vamos a explicar con nuestras palabras qué significa la palabra terror. Podemos buscar la definición de la palabra terror en el diccionario y escribirla, ¿verdad?, con nuestras palabras, lo cual es parafrasear. Podemos parafrasear la definición de la palabra terror y para escribirla acá. Luego se nos pregunta cuáles son los temas recurrentes en las historias de terror y ahí se nos pide que elaboremos una lista. Entonces yo aquí les tengo también una lista con historias recurrentes de la literatura de terror y tenemos los siguientes. Tenemos ánimas. Ánimas son fantasmas, ¿verdad? O espíritus en pena. Aparecidos y fantasmas, astros y planetas, un buque fantasma, sirenas. Cuando hablamos de tritones y otros espíritus acuáticos, ¿verdad? Estamos hablando de monstruos acuáticos, procesiones de difuntos. Entonces, todos estos son temas, ¿verdad?, de la literatura de terror. Asesinatos, ¿verdad? Un asesinato que cause terror también es parte de la literatura de terror. Por ejemplo, de procesiones de difuntos está la historia en nuestra cultura popular. Tenemos la carreta chillona, que la carreta chillona es una procesión de difuntos, ¿verdad? Lleva ahí un cadáver y se aparece la carreta. Si no la conocen, los invito a que la busquen la historia. Luego tenemos, volvamos a la guía, tenemos acá la lista. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Luego, bueno, ahora vamos a hablar acerca del cuento de terror. Ya terminamos de hablar acerca del acto del habla y de los enunciados. Ahora pasamos al cuento de terror. Pero antes de pasar al cuento de terror, no sé si tienen alguna duda con lo que les acabo de explicar o con alguna de las preguntas del libro. No, muy bien, voy a continuar. Bien, aquí en el cuento de terror se nos presenta el fragmento del cuento El corazón delator. El corazón delator es un cuento de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es de nacionalidad estadounidense. El fragmento que está acá en realidad es bien corto y no nos alcanza a hacernos una idea de lo que trata el cuento. Así es que yo también les he preparado un video del corazón delator y lo vamos a ver completo.
nervioso, terriblemente nervioso. ¿Por qué afirman ustedes que estoy loco? Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Buenas noches. Me encuentro investigando la zona y me ha alarmado un grito proveniente de por aquí. Por aquí, señor oficial. ¿Lo ha escuchado? ¿Me permitiría pasar si no lo interrumpo? Lo sabe, lo sabe. No estoy loco. Señor. Oh, sí, por supuesto. Revise todo lo que desee. Lo explico. Lo hice todo a la perfección. No ha quedado ningún indicio. No estoy loco. Un hombre loco no pudo haberlo hecho tan bien. Ni siquiera sé por qué lo hice. Su existencia me era indiferente. Tal vez era ese maldito que no paraba de observarme. Tenía el ojo de un buitre. Poco a poco me fui decidiendo a matarlo, librándome el ojo para siempre. No estoy loco. Actué con habilidad y cuidado. Estaba ahí, en mi puerta, rejuveneciéndome con solo mirarlo, lanzando un alarido, a la habitación. Una vez, nada más que una vez. Después de ese cadáver, le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Escondí los restos en el piso de la habitación. Nadie sabría lo ocurrido aquella noche. Todo el orden oficial. Como puede ver, todo se encuentra tan prodigio y limpio. No escondo nada. Estoy justamente encima de su ojo. ¿Qué lo sabrá? Suficiente. No lo perturbaré más. Mil disculpas. No puede ser. Lo sabe. Se burla de mí. Se ríe de mí. Se está burlando. No estoy loco. Señor, ¿está usted bien? No, es el mismo. No, estoy loco. Se burla de mí. No estoy loco. Quiero que pare. No estoy loco. Lo confieso. Yo fui. ¡Ay! ¡Qué hay que latido de su humilde corazón! Estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. Sí. Bien, esa es la historia del corazón delator de Edgar Allan Poe. Como ustedes pudieron darse cuenta, ¿verdad? En la historia se llama El corazón delator porque al final le causó miedo a Justin. Es un poco perturbadora. Ya les voy a contar un poco acerca de esta historia. Se llama El corazón delator porque al final al personaje, al antagonista y al protagonista, quien lo termina delatando es su propio corazón. El oficial que entró, pues no encontró nada y le dijo que lo iba a dejar en paz y se iba a ir. Pero el mismo corazón de él, la misma locura de él no lo dejaba en paz y se decía a sí mismo de que lo habían descubierto, de que lo habían descubierto, de que lo habían descubierto. Entonces él empezó a escuchar el latir del corazón del cadáver y eso mismo a él lo llevó a un momento de frustración y desesperación a confesar el crimen que él había cometido, ¿verdad? Entonces por eso es que se llama El corazón delator. Cuando Edgar Allan Poe escribió estos cuentos, él escribió muchos cuentos, el libro de él se llama Historias Maravillosas, Cuentos Maravillosos de Edgar Allan Poe. Cuando él escribió todas estas historias, las personas no lo tomaban en cuenta, o sea, cuando las leían pensaban que él era una persona perturbada y las historias les parecían perturbadoras hasta que él murió.
hasta que él murió, fue que estas historias, ya no voy a poder dormir, fue que estas historias tomaron fama, tomaron realce. Entonces, Edgar Allan Poe se convirtió, después de muerto, en un ícono del género de terror. Este es uno de los tantos cuentos que tiene Edgar Allan Poe en su compilado que se llama Narraciones Extraordinarias. Más adelante, pues vamos a ver otro cuento de Edgar Allan Poe que, si no recuerdo mal, se llama El gato negro, según estuve leyendo acá en el libro, pero ahora nos vamos a dedicar a trabajar con este. Explicamos por qué el fragmento anterior es un cuento de terror. Bien, recuerden, ¿verdad?, de que los cuentos de terror lo que buscan es provocar en la persona que lo lee miedo. Entonces allí ustedes van a explicar por qué este cuento es de terror, ¿verdad? Van a decir, bueno, es un cuento de terror porque la narración provoca miedo, es perturbadora y termina justo en el momento en el que él dice en el que él confiesa el crimen. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Justo en ese momento que él confiesa el crimen es cuando termina la narración. Entonces, como la característica de los cuentos de terror se vuelve a cumplir de que terminan en el momento más álgido de la historia, cuando hay mayor tensión. Entonces, en ese justo momento es cuando termina. Luego tenemos acá que debemos leer las características del cuento de terror. Estas características nos van a ayudar también a explicar por qué el fragmento anterior o el fragmento del Corazón delator es un cuento de terror. Dice, transgresión de la cotidianidad. En los relatos de terror ocurre un evento que deshace la armonía cotidiana de su o sus protagonistas, de manera que modifica con violencia la existencia de estos. En el caso del Corazón delator, pues es el asesinato del anciano. Presentación de sucesos extraordinarios. Las acciones causan una cierta incertidumbre o sorpresa desagradable, sobre todo porque no pueden ser explicadas mediante la razón. En el caso del Corazón delator, no se puede explicar, e incluso el mismo protagonista dice que él no se puede explicar por qué lo mató si a él le era indiferente la persona, y él dice, debió ser su ojo, dice, su ojo. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que no cabe, ¿verdad? No cabe en la mente por qué es que lo asesinó. Y es que en verdad no cabe en ninguna situación de la vida un hecho de violencia, ¿verdad? Eso es algo que no tiene explicación. Un hecho de violencia nunca va a tener explicación. Cuando nosotros estamos molestos o hay algo que no nos agrade, no debemos de manifestarlo nunca con acciones violentas, con golpes. Siempre debemos de hablar de nuestros sentimientos y expresar nuestros sentimientos con aquella persona, ¿verdad? En ningún momento la violencia es justificada. Espero que después de este corto comercial vamos a continuar. Manifestación de lo sobrenatural. Aparición de personajes fantasmas, objetos embrujados o relacionados con actitudes humanas incomprensibles para una mente normal. Actos de despreciables como homicidios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esta característica se vuelve a cumplir en el Corazón delator. Y luego tenemos deshumanización del ser. Estos relatos motivan a quien lee a percibir a los personajes oscuros, misteriosos o complicados como un asesino en serie o como seres inhumanos. Nuevamente se vuelve a cumplir la característica en el Corazón delator, ya que la persona que cuenta la historia en realidad es una persona loca. Por más que él se diga a sí mismo o repita de que no está loco, en realidad sí está loco. Demostración de la condición mortal. Consiste en llevar al límite a los protagonistas para que tomen conciencia de su incapacidad de supervivencia frente a ciertas situaciones de horror. Nuevamente igual se vuelve a cumplir en el cuento del Corazón delator, ya que la persona, el anciano, es asesinado. Exposición de traumas psicológicos o alucinaciones. Nuevamente se vuelve a cumplir esta característica acá en el cuento del Corazón delator. Despliegue de temáticas atemorizantes, más que cumplida, ¿verdad? Justin dice que no va a dormir, así que sí, en realidad da miedo.
disposición al carácter moralizante, puede tener como finalidad que sus lectores reaccionen ante el temor producido por la historia y así eviten ciertas conductas o acciones. También se vuelve a cumplir en el corazón del actor, como su mismo nombre lo dice, es el corazón del actor. Y es que yo creo que cuando todos hacemos algo que no debemos de hacer, siempre vamos a estar con aquel miedo, con aquella incertidumbre de me van a descubrir, me van a descubrir, me van a descubrir. Y como que el corazón, ¿verdad?, no nos deja en paz. Y esa es la moraleja de estas historias, de que cuando las personas, la moraleja de esta historia del corazón del actor, que cuando las personas hacen algo que saben que está mal, el mismo corazón no los deja, ¿verdad? El mismo corazón los delata. El mismo corazón nos delata ante situaciones que hemos hecho. Luego tenemos búsqueda de lo estético. Como todo literario, los relatos de terror buscan producir un efecto estético en quienes los leen, es decir, un deleite por la lectura. En este caso, en el caso del corazón del actor o de los cuentos de terror, lo que producen estas historias es que las personas a quienes les agrada este tipo de historias, ellos quieren saber el desenlace de la historia, quieren saber el porqué de aquellos hechos, quieren saber qué es lo que hizo el protagonista, qué es lo que hizo el antagonista. Entonces a eso es lo que se refiere cuando dice el deleite por la lectura. Hay, como dice el dicho, ¿verdad?, para gustos los colores. Hay personas a quienes no les puede gustar el género de terror y hay personas a quienes les va a fascinar el género de terror. Pero a las personas que les fascina el género de terror, pues lo van a disfrutar, y a quienes no les gusta el género de terror es obvio que no lo van a disfrutar. Pero siempre estos textos literarios, siempre, a mí no, dice Justin, está bien, siempre estos textos literarios están escritos de manera fina. Si ustedes se fijan, son textos que no tienen incoherencia, sino que al contrario, ¿verdad?, toda su estructura está muy bien coordinada. Entonces a eso se refiere cuando buscan lo estético. Cuando dice buscan producir un efecto estético, es a eso, de que toda la historia, toda la trama está muy bien organizada. No tiene incoherencias de ningún sentido, sino que al contrario, cuando uno las lee y las va desglosando así poco a poco, le parece extremadamente extraordinaria. Y esa es una de la búsqueda de lo estético, es una de las tantas cosas que tienen las historias de Edgar Allan Poe. Por eso es que él es como decirles, él es alguien muy importante dentro de estos géneros, porque todas sus historias pareciera que él está contando algo real, algo que en verdad pasó, por el nivel de detalle y de exactitud con el que él refleja las historias. Entonces eso es algo, ¿verdad? Búsqueda de lo estético. Entonces, ven, ya vimos todas las características y vimos que todas se cumplen en el fragmento anterior. Luego identificamos cuáles de estas características se encuentran en el fragmento que leímos. Bueno, ya lo hicimos. Extraemos fragmentos del texto en donde se encuentran estas características y en el cuaderno explicamos cómo se desarrollan las características identificadas en el fragmento. Aquí lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, deshumanización del ser. Vamos a irnos acá y vamos a ver aquí, ¿verdad? Aquí vean, oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror, no expresaba dolor o pena. O no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Entonces aquí lo que está narrando la persona que está contando la historia es el momento justo en el que mató al anciano. Lo ahogó con una almohada. Entonces ahí ya, ¿verdad?, podemos ver la deshumanización del ser, de que él está matando al anciano ahí y él no siente remordimiento y no se para, no se detiene, sino que al contrario, él sigue y parece que lo disfruta. Entonces ya eso es deshumanización del ser. Y búsqueda de disposición al carácter moralizante, pues ahí pueden escribir el nombre del cuento, el corazón del actor, y explicar, ¿verdad?, de que el cuento se llama El corazón del actor porque busca hacerle entender a las personas de que cuando han hecho algo malo, el mismo corazón no los deja en paz. Y eso es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Todos tenemos conciencia y la misma conciencia, el mismo corazón nos dice que hemos hecho algo incorrecto. Bien, luego tenemos, ¿verdad?, este cuadro que dice características, fragmento y explicación. Y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, temática atemorizante. Cuando extraemos aquí fragmentos, ¿verdad?, temática atemorizante.
Vamos a escribir aquí el fragmento de la temática. Por ejemplo, podríamos buscar un fragmento, un pedazo ahí que dijera de que él va a asesinar, o algo que a nosotros dentro del fragmento nos produzca terror, ¿verdad? Luego la explicación acá que le vamos a dar, transgresión a lo cotidiano y sucesos extraños. Y aquí escribimos el fragmento y la explicación. Cuando dice fragmento es una parte, una oración o una parte de acá, de este mismo fragmento. Bien, quiero ver qué horas tenemos. 6:37. Nos vamos a quedar hasta acá y vamos a seguir viendo la consolidación, los elementos del cuento de terror en la próxima clase. Si de repente ustedes tienen duda, ¿verdad?, con cualquiera de estas, de estas características y de cómo ustedes las van a ir ordenando en este cuadro, pues me pueden preguntar, ¿verdad? Pueden preguntar ahí al grupo y con gusto les ayudo. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna duda o algo que ustedes quieran que les explique más a fondo. No. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Y en esta semana yo les voy a les voy a decir si vamos a trabajar o no a través del Google Classroom. Por el momento, pues no les doy el código para que se unan, porque como les digo, ¿verdad? Pueda que mañana o les diga, ¿verdad?, si vamos a trabajar o no vamos a trabajar en él. Así es que nos vemos el día de mañana para continuar con el desarrollo de las clases y de las temáticas de esta semana. Nos despedimos. Muchas gracias por haberse conectado. Pasen buenas noches. Pase buenas noches, don Ricardo. Gracias a Danielita. Pase buenas noches, Marlon. Feliz noche, Gisela. Buenas noches. Buenas noches, Justin. Perdón, Adrián, que como siempre leo ahí Marlon, por eso le digo Marlon. Perdón, pero es Adrián.